Bueno, vamos a proseguir con la regla de la cadena. Ya. Si tenemos una función, por ejemplo, con respecto a x, bueno, de x, la siguiente función nos podemos dar, por ejemplo, 5x elevado al cubo. Esto es un 3 por si acaso. Y bueno, la regla de cadena generalmente lo ponen muy largo, es mucho palabreo y muchas letras, ¿ya? Y a veces nos confundimos. La forma más rápida de aprender esto, y bueno, en la que yo comprendí, y la cual les expongo, es la siguiente, ¿ya? Entonces sería la primera derivada. ¿Qué es lo que hacemos? El exponente 3 que vemos acá arriba, ese, lo bajamos abajo, ¿ya? Pero no vamos a afectar lo de adentro. Es como si hiciéramos la primera regla del inicio de la potencia, esa misma, ¿ok? Entonces, ¿cómo anotaríamos en este caso? Este 3 tendría que bajar acá adelante, ¿ya? Y copiamos lo que hay aquí dentro, o sea, derivamos esto primero. 3x al cuadrado menos 5x. Y como hemos bajado, ¿qué dice la regla de la potencia? Hay que quitarle un 1, hay que restarle un 1 a la potencia. 3 menos 1, ¿cuánto nos queda? 2, ¿no es cierto? Pero se multiplica por lo que hay adentro del paréntesis, pero derivado. Entonces, en este caso, o sea, derivamos como conocemos normalmente. Este 2 baja a 3, ¿no es cierto? 2 por 3 va a ser 6. X, 2 menos 1, 1. Y nos quedamos ahí. Menos, aquí se supone que un 1 baja a multiplicar y nos queda menos 5, ¿no es cierto? No afecta. Pero acá la x desaparece porque 1 menos 1 es 0. Entonces solo anotamos la constante, que es 5, ¿no? Ahora, acá, este 3 que vemos acá adelante no se puede multiplicar con esto. No, porque aquí hay una potencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que multiplicar este 3, pero con el segundo término de acá al lado. Con este. Lo vamos a llamar término ya. Con el de la derecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La primera derivada, 3 por 6. ¿Cuánto nos queda? Bueno, primero vamos a copiar esto ya, para ir en orden. ¿Listo? Por 3 por 6, ¿cuánto es? 18x. Menos, mantenemos el signo, menos por más, menos. 3 por 5, 15. Y ahí ya lo tenemos resuelto. Generalmente con la regla de la cadena solo llegamos hasta esta parte, ¿ya? Entonces el ejercicio en este caso ya estaría resuelto. Como podemos observar, hacemos repitiendo el proceso 3 menos 1, 1, ¿no? El exponente lo bajamos delante, ¿ya? Copiamos dentro de la paréntesis, mantenemos el exponente 2 con la regla de la potencia y multiplicamos por lo que hay dentro del paréntesis, pero en este caso derivado. Ya, obviamente sin el exponente, ¿no? Luego resolvemos, recordemos que no podemos multiplicar este por este porque hay una potencia ahí. Entonces multiplicamos este por el último, ¿ya? Y tenemos acá el resultado 18x menos 15 y esto simplemente se copia, ¿ya? Vamos a ver otro ejercicio para comprender un poquito más, ¿ya? Ok, nos podemos dar este ejercicio, por ejemplo. Ok, nos vamos a dar este, por ejemplo. La función de x es igual 5x a la cuarta menos 6x al cubo más x a la quinta. Anotamos que estamos diciendo que es la primera derivada. Es muy importante esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos al inicio? El 5, con la misma regla de la potencia, baja abajo a multiplicar. Nos quedaría 5x a la cuarta, lo del paréntesis se copia ya. Ya tenemos todo esto. ¿Qué nos queda acá? Un 4 porque le hemos restado un 1 acá, ¿no es cierto? Pero acá
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que anotar lo que hay dentro del paréntesis, pero derivado. Entonces, este 4 baja a multiplicar abajo, sería 5 por 4, 20, ¿no? X al cubo, porque se restan 1, menos, esto es acá por si acaso, ¿ya? No tenemos espacio, por eso lo estamos haciendo acá. 3 por 6, 18, x al cuadrado, y más, recuerden que acá hay un 1, ese 1 baja acá, entonces sigue siendo x, pero 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando se elimina y no hay una constante, se supone que hay un 1 acá adelante, ¿no es cierto? Entonces el 1 se pone ahí. Y listo. Entonces, resolviendo todo esto, recordemos que este 5 no podemos multiplicar por esto. ¿Por qué? Porque hay una potencia ahí. Entonces multiplicamos por el segundo. Entonces nos quedaría así. Voy a borrar esto ya. Multiplicando nos quedaría, copiamos lo que hay dentro del paréntesis, menos 6x al cubo, más x elevado a la cuarta, por 100x al cubo, porque 5 por 20, 100, ¿no? Estamos multiplicando lo que hemos borrado. 90x al cuadrado, 5 por 18 es 90, más 5 por 1, 5. Entonces ahí queda, ¿ya? Entonces de esta manera resolvemos mediante la regla de la cadena, ¿ya? Que en consecuencia es bastante sencillo, pero a veces es difícil comprender cómo funciona porque vemos muchas fórmulas, muchas letras y nos perdemos en eso, ¿ok? Bueno, vamos a realizar un último ejercicio de manera más rápida, ¿ya? Ok, bueno, nos damos la función de x, podemos darnos 2x a la quinta menos 3x más 4 elevado a la cuarta. ¿Cuál es el primer paso? Anotar que estamos diciendo la primera derivada. Bajamos el 4, ¿no? Anotamos lo que hay acá adentro. 2x a la quinta menos 3x más 4. Acá se supone que le restamos un 1, entonces nos queda 3. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? La derivada, lo que hay dentro del paréntesis, pero sin la potencia. En este caso nos quedaría 5 baja a multiplicar al 2. 2 por 5, 10x. 5 menos 1, 4 menos. Se supone que, miren, acá hay una constante, ¿ya? Entonces, esta constante, ¿sabemos cuánto es la constante? ¿Cuánto es la derivada de una constante? Hicimos el chiste al inicio igual, ¿no? Esto vale 0. Entonces no se nota, ¿ya? Acá hay un 1, va a bajar, sigue el 3, 1 menos 1, 0. Entonces la x desaparece, solo nos queda, ¿qué? La constante. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora acá, ¿qué decíamos al inicio? Que no podemos multiplicar este 4 por esto. Eso no se puede, ¿ya? Tenemos que multiplicar este 4 por este. ¿Por qué? Porque hay una potencia ahí. Entonces vamos a borrar esto. ¿Cómo nos quedaría? Ya solo lo demás es álgebra, ¿ya? Nos quedaría 2x a la quinta menos 3x más 4 al cubo. Eso se copia, ¿ya? Y operando lo demás, 4 por 10 sería 40x a la cuarta menos 3 por 4, 12. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Nos vamos a dar otro pequeño ejercicio más, cambiando algo de teoría, algo muy simple. Tenemos que recordar que f de x es lo mismo que decir y. Es lo mismo. Esto es esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la función de x. Entonces, ¿la función de x qué es? Y, ¿no? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver esto, ¿ya? Y es igual a x más 3 elevado al cuadrado, ¿ya? Si nos dan esta función, a veces podemos decir, pero aquí no dice función de x, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir lo mismo, entonces operamos de la misma manera. El 2, ¿qué pasa? Baja, ¿no? Como siempre, decimos que es la primera derivada, baja, y ponemos acá 2, y se multiplica por el paréntesis.
por, en este caso es la derivada dentro del paréntesis, pero va a ser 1. ¿Por qué? Porque aquí hay una constante eliminada, 0. Tenemos una x, pero ese 1 va a bajar abajo. 1 por aquí sigue siendo x, pero aquí le restamos un 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Desaparece la constante, pero se supone que acá hay un 1, ¿no? No desaparece entonces queda un 1 acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La derivada 2x más 6. Acá, ¿por qué estamos multiplicando? Porque no hay potencia acá. En el anterior caso no podíamos multiplicar porque sí había una potencia, pero en este caso no la hay. Entonces, simplemente ingresan, sería 2x, 2 por x, 2x, 2 por 3, más 6. Y el por 1, pues, todo multiplicado por 1 es el mismo resultado. Bueno, espero que hayan comprendido hasta acá la forma más sencilla de explicar la regla de la cadena, que muchas veces nos complejizamos y nos enseñan de mala manera que no entendemos y nos perdemos en ejercicios futuros que son mucho más grosos, mucho más grandes, ¿no? Bueno, la derivación implícita generalmente nos dan, vamos a darnos acá un ejemplo ya. 2y al cubo más 5. Entonces, generalmente nos piden encontrar y, ¿ya? Y derivada. O nos pueden escribir de esta manera, que es lo mismo ya. Entonces, esto quiere decir lo mismo, ¿ya? Para que tengan en consideración y no se confundan al inicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, ¿cómo se deriva esto, ya? Voy a borrar y voy a anotarlo de nuevo. Entonces, por ejemplo, nos daban este enunciado, ya. 2y, 3, nos piden la derivada de y con respecto de x. Y nos van a decir, ¿pero qué hacemos acá, no? Simplemente, ya deberíamos saber derivar hasta este punto, así que vamos a derivar rápido ya. 2 por 5, 10x. Esto sabemos que es 0, ¿no? Es una constante. Igual, esto, mucho ojo acá ya. Si nos piden derivada de y, acá es lo que tenemos que hacer, agregarle una y, pero con apóstrofe, o sea, y derivada, para decir que estamos derivando ahí. Entonces nos quedaría 3 por 2, 6, baja acá, y 3, 2 acá, ¿no? Porque restamos un 1. Entonces acá le añadimos una y, pero con la comita. Y sabemos que esto es una constante, vale 0, no se nota. Ya, y esto ya simplemente es álgebra, ¿no? Pasamos 10x acá sobre esta y, pasamos, está multiplicando, pasa a dividir. Y al cuadrado, 6y al cuadrado, es igual a y prima. Ok, vamos a hacer otro ejercicio sencillo. Borramos esto. Tenemos que conseguir una pizarrita más grande. Ok, nos piden de la misma manera hallar y derivado. Nos dan, por ejemplo, 6x menos 2y igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos dónde está la y derivamos 6x. ¿Cuánto sería la derivada de 6x? El 1 baja a multiplicar 6x, 1 menos 1, 0, desaparece la x y queda solamente 6, ¿no es cierto? Menos 2, pero decimos que estamos derivando ahí. Ponemos el apóstrofe, lo cual copiamos la igualdad, que es igual a 0. Entonces podemos despejar de acá, menos 2y menos 6. Ahora no podemos dejarlo acá. Hay dos signos negativos. ¿Qué se hace cuando hay dos signos negativos? Multiplicar por menos 1. ¿Cómo nos queda? 2y igual a 6. Pero tenemos que despejar y derivado. Entonces la y derivada es igual a 6 sobre 2. ¿Cuánto sería esto? 6 sobre 2, 3. Y lo tenemos resuelto así. Simple, sencillo.
Esto es la derivación implícita, ¿ya? Espero que lo hayan entendido y vayan practicando con más ejercicios. Y esta es la forma más básica y fácil de realizar. Ok, bueno, el último tema que tenemos es las derivadas de orden superior, ¿ya? Quiero que recuerden, sabemos que y es lo mismo que anotar dy sobre dx al elevado al cubo, ¿no? En este caso esto. Esto es lo mismo que esto, lo veníamos diciendo, ¿no? Vamos a borrar esto. Entonces nos van a dar en derivadas de orden superior con esta nomenclatura, por ejemplo. 3 de x, 3. Podemos ver que el 3 cambia acá, ¿no? A la d y a la x. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si nos dan una derivada de y es igual a 3x elevado a la 4 menos 2x elevado al cuadrado más x. ¿Cómo se realiza esa derivada de orden superior? Ok. De hecho, en los anteriores videos lo íbamos haciendo, ¿no? En el anterior video más que todo. Por ejemplo, nos piden hallar la tercera derivada. Y lo que anotamos hace rato es lo mismo, ¿ya? 3 de x, solo que diferente notación. Así es más cortito anotarlo. Pero algunos docentes nos piden que anotemos así que pues tienen que anotarlo así. Entonces nos piden la tercera, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la primera regla de la potencia? Esto está fácil. Si tienen producto, hacen con la regla de producto. Si tienen cociente, con la del cociente. Y si tienen algo más complejo, con la con la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda esto? La primera derivada sería 3 por 4, 12x. Aquí quitamos 1, queda 3 menos 2 por 2, 4, x1. No se anota. ¿Y aquí cuánto queda? Nos queda 1, ¿no? Porque se va la variable y nos queda 1. No hay un... El cociente está implícitamente ahí. El coeficiente, mejor dicho. Continuamos realizando la segunda, porque nos pide hallar la tercera. Entonces continuamos hasta que tener este número 3. Entonces 3 por 12, ¿cuánto es? 36x al cuadrado menos 4, porque esta obviamente 1 menos 1 se va a la x y nos queda solamente el coeficiente. Y este, como siempre, 0, como tu ex. Pero, bueno, aquí queda, no, tenemos que hallar la tercera. ¿Cuánto es la derivada de esto? 2 por 36, 72x, 2 menos 1, 1. Lo mismo que aquí, 0. Entonces, esto sería la tercera derivada. Esto, como digo al inicio, lo pueden anotar ahí al ladito. O en vez de esto, lo pueden anotar de esta manera, ¿no? Este número 3 se reparte a la D y a la X, para que se vean así de forma más fácil y no muy teóricamente, ¿no? Pero si lo anotan así debería estar bien de igual manera, ¿ya? Nos vamos a dar otro ejercicio muy sencillito. Y con eso acabamos el tema de derivadas. Ya este es un curso muy básico, así que para que se adentren en las derivadas. Digamos que y... Vamos a anotar más arribita. Y es igual a 5x, no sé, 4 menos 3x2 más 1, por ejemplo. Y tenemos que hallar la cuarta derivada. ¿Qué es lo que hacemos? Derivamos. Mira, desde acá lo vamos a derivar. 0, porque una constante es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. 5 por 4 baja, x3, menos 2 por 3, 6, x, 2 menos 1, 1, no se nota, listo, vamos para la segunda, 3 por 20, 60, x al cuadrado, 3 menos 1, 2, menos 6, 1 menos 1, 0, desaparece, ¿no? La tercera, este 2 baja, 2 por 60, 120, solamente queda x, 2 menos 1, 1, constante 0, listo. Ahora por fin hallamos la cuarta derivada.
¿Qué es lo que hacemos? Aquí hay un 1, baja 1 por 120, 120. Y esta x desaparece y solo nos queda 120. Entonces con esto ya hallaríamos la cuarta derivada de orden superior. Y simplemente el procedimiento es este, ¿no? El procedimiento básico y mecánico es este. Hay unas fórmulas que, de acuerdo al orden, digamos que nos piden hallar la derivada número 105. Hacer esto va a resultar en el resultado, pero va a ser muy largo. Entonces se analiza. Mira, por ejemplo, acá va bajando la primera x en 1. Entonces podemos elaborarnos una fórmula acá igual, ¿no? Es decreciente. Entonces ya eso es un poquito más de álgebra, ¿no? Ya hay que replantear la función y simplemente se resuelve de esa manera, y esto es una derivada de orden superior. Así que, gracias. Espero les haya gustado el video y las clases que pasamos juntos a ustedes.